Cable Televisión presenta Mesa de Debate. Amigas, amigos, muy buenos días. Como todos los domingos de 11 a 1, Ves Cable Televisión presenta Mesa de Debate. Hoy día un poco ronco por la gripe que a muchos nos da. Tendremos la presencia de Wilder Ruiz, ex congresista, periodista, analista político, y luego el doctor Jorge Castillo, ex congresista, secretario general político del Partido Aprista Peruano. Comenzamos, como todos los domingos, con la prensa nacional. ¿Qué nos dicen los periódicos? El Comercio: muerte en luta del clásico del fútbol peruano. Qué lástima, ¿no? Qué doloroso. Ojalá que esto no ocurra nunca más y se tomen todas las medidas que haya que tomar para que no se repita esta exageración bárbara de las barras peruanas, de todos los clubes, particularmente la UT y de la Alianza. Perú 21, clásico de luto, otra vez. Barristas cremas ingresaron violentamente a varios palcos y se ensañaron con Walter Oyarce Rodríguez, de 24 años. Diario 16, lo mismo. Muerte en el Monumental. Clásico se empaña por violencia. Joven habría sido lanzado desde un palco por hinchas de Universitario. Diario Correo: Cipriani se lamenta. Pontificia Universidad Católica del Perú rechaza al Papa. Cardenal se pregunta si enviado del Vaticano podrá dialogar con esta agresiva atmósfera de insultos que alientan ocupantes caviares. Sobre el tema de la Católica, el encuentro de la semana pasada da cuenta que apenas entre la cuarta parte o la tercera parte de la opinión pública nacional está enterada del tema. Parece que es una guerra de gringos, de blancos. La Razón: antauristas se infiltran en la policía. Confirmado. Boinas rojas en el Perú. En Piura, etnocaceritas se presentan ante el ministro del Interior y revelan que ya entrenan para integrar el servicio policial voluntario. Igualmente arrojan a hinchas de Alianza desde un palco. Diario La República: Aguataz no calla nada. En sus 13, 2 páginas de entrevistas al presidente del Congreso, el doctor Aguataz. Díaz-Canseco no presidirá la comisión que investigará a García, expresidente, dice Aguataz. Candidatura de Nadine es una posibilidad, también hay otras, declara Aguataz. Pueblo decidirá la próxima sesión de centralizar el Congreso, igualmente afirma Aguataz. Y la noticia dolorosa y terrible: el clásico fue crema, pero con muertos, o con un muerto. Finalmente, la primera: García me va a conocer, lo voy a destruir. ¿Quién dice esto? Rómulo León Alegría. Exclusivo: las revelaciones de Rómulo León, en 2 páginas. García tiene rabo de paja, tuvo miedo y nos metió presos. Amigas, amigos, como todas las semanas, vamos a analizar en forma abierta, plural, participatoria, flexible y tolerante la coyuntura política de la semana que pasó y de la semana que viene, conjuntamente con Wilder Ruiz, ex congresista de la República, periodista, y entrevistaremos juntos al doctor Jorge Castillo, que estará en nuestro SEC en unos momentos. Retornamos en unos instantes en Ves Cable Televisión, en Mesa de Debate. Estamos con Wilder Ruiz, nuestro invitado. Él es economista, periodista, analista político, ha sido congresista de la República en el periodo anterior. Y comencemos tratando el tema del Congreso de la República. Según muchos,
ahí en la torre entre ellos, el primer poder del Estado, el Congreso de la República. En la última semana particularmente ha habido un tema que está todavía ahí presente, que preocupa a la inmensa mayoría de peruanos. Es el tema de la ética y la moral de los congresistas. Un gran número de ellos, significativo, más o menos entre la cuarta a la tercera parte, tiene procesos judiciales de diversos tipos y naturaleza. Y un grupo pequeño, entre 6 o 7, tiene problemas mucho más graves. ¿Qué opinión te merece ese acontecimiento realmente preocupante en grado sumo para todos los peruanos, William? ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarlos. Sí, efectivamente, mira, no se han cumplido 2 meses y ya este Congreso de la República empieza a dar la percepción que va a ser peor que el anterior Congreso, del cual yo tuve el honor de formar parte. Y no es posible que las personas y los ciudadanos que se habían fijado unas esperanzas, que la política empezaba a cambiar en el Perú, y uno de esos cambios tiene que ser el Congreso de la República, se encuentren con personajes que regentan un prostíbulo, por ejemplo. Es decir, si yo tuviera un prostíbulo, nunca se me ocurriría presentarme al Congreso. Pero hay un tipo que regentando un prostíbulo se presenta y gana. Comprobadamente, porque estuvo procesado y penalizado. Entonces, ¿cómo puede ser un congresista un tipo que en su hoja de vida dice que ha formado parte del directorio de una empresa y que tiene un título profesional cuando ha sido, con todo cariño y respeto a los choferes, el chofer de la empresa? Es decir, yo que he sido director de un banco, pongo en mi hoja de vida que he sido un director de un banco cuando he sido el chofer del banco. No puede ser. No puede ser. Y más aún, este congresista no tiene un título profesional y adjunta un título profesional conseguido en el Zángaro. Pero es un acto delictuoso. Totalmente los dos casos. Por supuesto que sí. Es decir, ¿cómo puedo yo ser un congresista de la República y sabiendo que la ley en la pequeña minería me impide alquilar dragas, estos tractores enormes, para la minería artesanal, porque eso termina degradando y contaminando el río? Es depredatorio. Voy a dar una ley para evitar que justamente las dragas se utilicen en la minería informal cuando yo tengo la empresa de dragas. Y más aún... Tremendo conflicto de intereses, ¿no? Y más aún, formo parte de la Comisión de Energía y Minas. Es decir, esos tipos no solamente tienen que pasar a la Comisión de Ética, como se está diciendo, porque la Comisión de Ética, ¿qué es lo que va a hacer? Máximo sugerir una suspensión de 120 días, van a pasar los 120 días y van a regresar al Congreso. Esos tipos tienen que salir. ¿Cómo puede ser que un presidente de la Comisión Agraria sea elegido, primero congresista y ahora preside una comisión, cuando fue ministro de Agricultura y se le comprobó que tenía un negocio de una hostal donde a media cuadra habían unas discotecas y este hostal era un centro de meretricio? Es decir, aparte de este congresista puneño, que digo, de Cerro de Pasco, que está metido en el negocio de la prostitución, es decir, este tipo de perlas lo único que hacen es destrozar la alicaída imagen que tiene el Congreso de la República y seguir desprestigiando a la clase política, seguir desprestigiando a este noble sentimiento cívico que tiene que ser la política. Entonces, claro, o se ponen duros los congresistas y a estos 4, 5, 6 los mandan a su casa, o los apañan, los suspenden 120 días y no ha pasado nada. Con lo cual, el Congreso de la República, que tiene que ser una fuente inagotable de diálogo entre los gobernantes y los gobernados, y en medio los periodistas, esta fuente inagotable de comunicación política empieza a tener una credibilidad
que cada vez se deteriora. Y por lo tanto, la gente empieza efectivamente a cuestionar no el comportamiento profesional y leyes adecuadas, sino lo que es peor, la honorabilidad y la moral de un Congreso de la República, donde los congresistas tienen que ser ejemplos, pero claro, con estos tipos pues terminan desprestigiando a los pocos que verdaderamente son honorables y transparentes en el Congreso de la República. Así que mi primer examen, por decirles, mi primera opinión de este Congreso de la República, que si no cambia y no los manda a la calle, creo que va a seguir deteriorando a la clase política, ¿no? El tema da para varios subtemas. Así que, Como decía Toledo, el expresidente, vayamos desgranándolo poco a poco. A ver, un tema es que aquí hay tremendo responsable de que haya este tipo de congresistas. Yo creo que por un lado, los principales responsables son los partidos políticos, que no son partidos de verdad en el Perú, que eligen o seleccionan mal. Esta gente incluso viene de partidos que son solamente partidos de nombre. No tienen historia, tradición, no tienen principios, valores, no tienen ideas y propuestas. Y han llegado a ser candidatos porque tienen dinero, mucho dinero. sí, pero mira, Víctor, ahí la gran responsabilidad, por supuesto que la tienen los dirigentes, de hacer una selección adecuada de la honorabilidad y la transparencia y de sus capacidades profesionales de la persona. Yo formo parte de un partido que se llama Renovación Nacional, un partido pequeño, donde nos hemos cuidado siempre de ir convocando a una serie de personas para que entren a la política. Y por eso nosotros hemos exigido hace varios años una hoja de vida mucho más exigente que la planteada por el Jurado Nacional de Elecciones. Perdón, o sea que la planteada por el Jurado Nacional de Elecciones es una hoja incompleta, que es muy rajada. Es una hoja totalmente incompleta que no da el tiempo suficiente para que el jurado averigüe todas esta serie de denuncias que después se plantean. Por ejemplo, el jurado ya le ha planteado una denuncia a un congresista por haber dado información falsa de sus títulos profesionales. Son 2 congresistas que han adulterado sus títulos profesionales. Es decir, no los han adulterado, no los tienen. Uno tiene solo 4º ciclo y el otro nunca estudió. ¡Qué vergüenza! Entonces, ese tipo de cosas el jurado tiene que darse tiempo para poder investigarlo. Y una vez que se investigan y se comprueban las falsedades, creo que debería haber un mecanismo para vacarlos de inmediato, porque no se puede estar mintiendo. Como ya han sido elegidos, es muy difícil ahora vacarlos, salvo que los propios congresistas vayan a una acusación constitucional y después vayan al Poder Judicial. O sea que va a ser muy difícil, pero el jurado debería tener un mecanismo de vacarlos de inmediato para evitar estos tipos de arreglos ya una vez que se ha ganado. Entonces, los primeros responsables son los partidos, que hacen una mala designación y una mala evaluación de sus candidaturas. En segundo lugar, de los ciudadanos, que son los que al final terminan votando. Estoy de acuerdo, pero los ciudadanos del Perú no son ciudadanos educados políticamente, en su inmensa mayoría. Y ahí iba yo a un tercer tema, que no es responsabilidad, pero sí deberían de ser un poquito más escrupulosos los periodistas para estar echando e inmiscuyéndose en la vida de estos candidatos. Yo soy de la opinión que el personaje político, el personaje público, renuncia a su vida privada y por lo tanto tiene que ser materia de investigación hasta lo más mínimo de su vida privada. Cuentas, honorabilidad, denuncias penales, denuncias policiales. Es decir, el personaje público, sea político con mayor razón, o un personaje público del arte, del deporte,